Hoy en Análisis BNE conoceremos sobre la participación de los jóvenes y su respuesta a los desafíos sociales en el marco del Día Internacional de la Juventud. La Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999 designó el 12 de agosto como una celebración anual que busca promover el papel de la juventud en los procesos de cambio y producir un espacio para generar conciencia sobre los desafíos y problemas a los que estos se enfrentan. En el siguiente bloque, junto al licenciado Juan Ajú, psicólogo especialista en juventud, sabremos cómo generar una juventud comprometida, qué mejoras sociales han impulsado los jóvenes y varios puntos que sumarán información y bendición a su vida. Iniciamos. Muy buenos días, amados hermanos. Gracias por estar con nosotros en Análisis BNE, ya listos para poder trasladarle a usted la información necesaria del tema. Ya usted lo escuchaba anteriormente, Día Internacional de la Juventud, la participación y la respuesta a los desafíos sociales. Y queremos iniciar este segmento agradeciendo a nuestra hermana Albina, que está con nosotros de Servicio para Sordos Latinos, para poder trasladar esta información también a toda la comunidad con discapacidad auditiva. Que el Señor les bendiga. Esperamos que este tema sea de bendición para su vida también. Pastor Orlando, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros en este tema. Edu, muy buenos días, que el Señor le bendiga y en un momento sé que usted le va a entregar el tiempo al licenciado que está con nosotros esta mañana y usted allá en casita, bienvenidos. Hoy es jueves, día de análisis. Felicitaciones a todos los jóvenes, porque los niños quieren ser grandes. Exactamente. Los niños ahí, pero se vistan como jóvenes. Los jóvenes y los que ya tenemos nuestros días, quisiéramos regresar a ese tiempo de juventud. Pero quiero decirles algo, la juventud es muy importante, porque la juventud, en la sociedad todos son especiales, los niños, los abuelitos, los adultos, pero los jóvenes marcan la moda, los jóvenes marcan la forma de hablar. Los jóvenes marcan los estilos y las tendencias. Y como en todo, hoy vamos a ser edificados. Feliz Día de la Juventud. Y quiero decirle que también tenemos el top 7 o 12, el top 12 de los jóvenes de la Biblia que marcaron. La mayoría de la gente que marcó la historia en la Biblia fue en el tiempo de su juventud. Exactamente, como usted bien lo decía, también conoceremos a través de la Biblia qué se dice acerca de los jóvenes, cuál es la voluntad de nuestro Señor para los jóvenes a través de su palabra. E iniciamos ya describiendo el tema y para eso nos acompaña el licenciado Juan Ajú, psicólogo especialista en Juventud de Compasión Guatemala. Licenciado Juan, gracias por estar con nosotros, muy buenos días. Gracias por la oportunidad, pastor, gracias por la oportunidad de compartir con ustedes y como ustedes bien lo dijeron, hoy es un día especial y no solamente el día de hoy, sino que muchos decimos el mes de la juventud y por qué no decirlo, el tiempo que es especial para todos los jóvenes. Entonces estamos felices de compartir con ustedes. Así es, con más de 15 años de experiencia en organizaciones y ministerios para el desarrollo de la juventud, licenciado, queremos conocer cuál es su punto de vista, cuál es su experiencia acerca de este tema y queremos iniciar con la primera pregunta, con el primer punto. ¿Cómo podemos definir el compromiso de la juventud en la sociedad? Ok, ya bien se mencionó dentro del intro de que prácticamente lo que busca la Organización de las Naciones Unidas es la participación activa de los jóvenes y así lo han visto muchas organizaciones. Sin embargo, para lograr esto, lo que necesitamos nosotros es que los jóvenes estén involucrados activamente dentro de los procesos o necesidades que se presentan en la sociedad. Y voy a dar un ejemplo. Cuando al joven le interesa algo, el joven se siente más interesado por participar y por ejemplo, en todos los fenómenos sociales, y sabemos aquí en Guatemala y en todo el mundo existen diferentes retos que estamos viviendo, por ejemplo, el tema de la pobreza, el tema del desempleo, la falta de oportunidades, son retos que se presentan cuando el joven ve que esto le afecta de una manera directa o indirectamente, hace que se involucre. Y como bien lo decía el pastor al inicio, cuando los jóvenes se involucran,
generalmente empezamos a ver cambios, porque ellos vienen con una mentalidad, vienen con un impulso y vienen con el tema de empezar a innovar, aportando para los cambios que se necesiten. Sin embargo, para que esto se logre, yo creo que es importante dos factores. El primero de ellos es que exista una apertura hacia los jóvenes, que exista la confianza hacia esa nueva generación para que ellos puedan participar dentro de estos cambios. Ese es uno. Y luego la sociedad debe estar también comprometida en formar a las nuevas generaciones. No podemos nosotros pedirle a los jóvenes que ellos aporten si no hemos sembrado en ellos. Entonces esto va a depender mucho primero de la sociedad y luego si hemos sembrado en ellos vamos a saber que en un futuro ellos nos van a aportar mucho para los cambios que necesitamos. Exactamente. Me llamó mucho la atención ese punto, la confianza que podamos tener por los jóvenes para que puedan desarrollar también muchos papeles. Es que en la actualidad no se les da como la pauta para que ellos puedan desarrollarse y realizan muchas veces las cosas o las acciones negativamente por no tener esa confianza, por no creer en ellos y lleva a la juventud quizá a cometer muchos errores, pastor. Sí, de hecho, yo creo que la juventud, las cosas que hagamos en la juventud va a depender mucho de nuestro futuro. Bien Exacto. O mal, para bien o para mal, nuestra juventud va a marcar el resto de nuestras vidas. Así es. ¿Verdad? Licenciado, ¿qué que les preocupa con la experiencia, usted como experto en jóvenes, qué les preocupa y qué problema afecta a los jóvenes hoy en día, específicamente a la sociedad guatemalteca? Ok, específicamente sabemos de que hay infinidad de problemas y retos que estamos viviendo, especialmente por el tema de la pandemia. Sin embargo, hay tres temas que siempre han sobresalido como retos que vivimos aquí en Guatemala. El primero de ellos es el tema de violencia, lastimosamente. El otro tema es la falta de oportunidades y el tercero es el desempleo. Son tres retos que enfrentan la juventud. Y yo creo que ante esos retos nosotros debemos empezar a abrir esos espacios para que los jóvenes tengan esas oportunidades y puedan descubrir su potencial, puedan descubrir sus capacidades para que ellos puedan desarrollarse plenamente. Entonces, son retos. ¿Qué es lo que pasa cuando no encuentran esas oportunidades? Ya bien sabemos de que cuando el joven no encuentra esas oportunidades, migra hacia otro lugar, migra buscando oportunidades. Lastimosamente lo encuentra en otro país, cuando en Guatemala tenemos ese reto de poder involucrarlos para poder desarrollarlos y eso es algo que nos va a venir a aportar para un futuro mejor en Guatemala. Edu, con eso que dice el licenciado a mí me parece algo. Van a buscar oportunidades a otros lugares, ya sea que se migre del interior hacia la capital o se migre de Guatemala hacia el extranjero. Y fíjense que yo tuve el privilegio cuando fui a Estados Unidos y el avión iba bajando en Houston. El avión empieza a sobrevolar unas montañas y cuando yo miro las montañas, por primera vez la tierra en Estados Unidos, y digo, Señor, esto parece el progreso, esto parece el área cuando usted va hacia Zacapa. Dijo, mi gente deja todo, mi gente se endeuda, dejan atrás su familia, su cultura, hasta su religión, muchos, en el buen sentido de la palabra, su fe. Y la tierra es igual. O sea, yo con todo respeto, o sea, no esperaba verla diferente, pues tampoco no me refiero a eso, a ese sentido literal, sino me refiero, si con ese sueño y esa hambre venimos aquí, y si ese mismo sueño y esa hambre la pusiéramos allá, y en los jóvenes está eso, transformar. Exactamente, y en base a lo que Pastor Orlando ha expuesto, en Guatemala hemos escuchado que hay oportunidades para jóvenes, que se les da la pauta a poder encontrar un empleo estable, la educación y muchos factores que pintan a una juventud guatemalteca con un futuro estable. Y surge esa duda, ¿será que en Guatemala realmente hay oportunidad para la juventud? ¿Será que de verdad nuestro país está muy bien formado para darle a la juventud esa oportunidad de crecer? Yo quiero que usted me dé ese punto pastoral. ¿Usted qué opina acerca de eso, Pastor Orlando? Sí, mire, fácil no es, eso también lo quiero poner claro, pero tampoco es fácil irse a otro país con esos grandes peligros. Fácil no es, eso quiero que quede bien claro. Sí hay oportunidad,
pero sencillo no es. Tenemos que ser un poco más fuertes de carácter para alcanzar nuestras metas y sueños y tener definido qué queremos ser, ¿verdad? Ayudar a otros, tenemos que cambiar nuestra cultura, tenemos que alegrarnos cuando otro gana. De hecho, así ya que me lo puso el punto bíblico, fíjense que una vez yo estaba y vi cómo Dios promocionó a otra persona, cómo lo levantó, lo exaltó, como quieran llamarle. No es malo la palabra exaltó, porque en el libro del profeta Isaías dice que los que honran a Jehová, Él los exalta, dice la Biblia. Y yo estaba sentado y dije, ay, ve fulano y tal, y Dios me dijo, y bueno, no, Dios me dijo, eso no, corríjalo por favor. Yo estaba pensando que antes de Dios de promoverlo a uno, primero ve cuál es nuestra actitud cuando Él promueve a otro, si nos alegramos o no, porque esa es una prueba también para que a ver qué hay en nuestro corazón. La Biblia dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero no te doy solo una tortilla y frijoles, está diciendo que me debo de alegrar también cuando Él gana. Los guatemaltecos tenemos que aprender a comprarnos entre guatemaltecos, negociar con guatemaltecos, comprarle a este porque es guatemalteco. En nosotros promover una cultura de ayudar al guatemalteco y no destruir al guatemalteco cuando avanza. Sí se puede en Guatemala, no es fácil ni sencillo, pero tampoco es fácil y sencillo. Pregunte a los que están allá en el extranjero, 12 horas trabajando, limpiando estadios y cayendo nieve, y ellos son los que los están limpiando. Lo que pasa es que no dicen, solo le mandan la foto de los lugares excelentes donde pasean, pero es duro, pero sí se puede. Ok. Y yo le hago esta misma pregunta. En Guatemala hay oportunidades para la juventud y también quiero agregar una más. ¿Cuál es la respuesta de la juventud a la problemática que existe en nuestro país? Ok, sí, retomando un poquito lo que mencionaba el pastor. Sí, en Guatemala hay mucho potencial. Yo creo que eso no lo podemos descartar. Y yo creo que eso es muy importante, el potencial que tenemos con nuestros jóvenes. Tenemos una generación de jóvenes creativos, emprendedores, como lo decimos en nuestras palabras, chispudos, decimos pilas. Buzos. Entonces, los tenemos aquí en Guatemala. Sin embargo, el reto, como nuevamente lo mencionaba, son las oportunidades. Ahora, ¿cómo involucramos a los jóvenes a este cambio? Yo creo que lo primero es confiar en ese potencial que tiene la juventud. Muchos de los jóvenes se están preparando actualmente con los retos que esto conlleva, por ejemplo, el hecho de quizás trabajando medio tiempo y estudiando medio tiempo lograron terminar unos estudios universitarios o a nivel medio. Y entonces tenemos una generación muy diferente a lo que veíamos hace 20 años, hace 10 años. Estos jóvenes pueden hacer un cambio siempre y cuando se les empiece a abrir el espacio. Escuchamos generalmente con 10 años de experiencia, 5 años de experiencia. Los jóvenes quizás no tengan esa experiencia, pero si no les damos esa oportunidad, entonces no pueden empezar a generar esa experiencia. ¿Cómo generamos una juventud comprometida? Ok, el compromiso nace desde cuando hay algo que les interesa a ellos. Por ejemplo, cuando vemos de que si la economía de ellos se ve afectada, la seguridad de ellos se ve afectada, entonces los jóvenes empiezan a interesar en cómo mejorar esa economía, en cómo crear y tener ese espacio de seguridad en Guatemala. Y ese es uno. Lo otro es que también es necesario empezar a involucrarlos desde que son niños. Yo creo que bíblicamente todo esto tiene una base, científicamente tiene una base, socialmente también tiene una base, y tal vez quiero compartirles un poquito la experiencia que tuve también de conocer a unos movimientos juveniles en Israel. Claro. Ustedes saben cuál es el potencial de Israel. ¿Usted viajó a Israel? Sí, hace un par de años tuvimos la oportunidad de compartir ahí en unos cursos, y tuvimos la oportunidad de compartir con jóvenes de allá. Muchos de ellos empiezan desde los 7, 8 años en academias de formación ciudadana, voluntariado, deportes, donde ellos promueven los valores, y cuando llegan a los 18 años ellos están comprometidos con su país, dan la vida por su país. Y yo creo que esto evita también que ellos se involucren en situaciones de pandillas, en situaciones que quizás, por ejemplo, las redes sociales, el internet no es malo. Sin embargo, cuando esto nos involucramos una mayor cantidad de tiempo, evita que nosotros nos involucremos en la realidad. En este caso, con ellos están involucrados con el desarrollo de su país. Y yo creo que ese es un reto que nosotros tenemos, mayor inversión en la juventud. Ese es uno de los mayores retos que tenemos. Mayor inversión. Edu, cuando escuchó al licenciado hablar esto, una vez también cierto grupo de alcaldes de nuestra nación viajó a Israel, fíjese.
Cuando usted me preguntaba si se podía en Guatemala, ustedes saben que una nación que un ambiente hostil lo ha tenido Israel. Pero eso no es excusa para no prosperar, Exacto. eso no es excusa. Y actualmente solo hace falta ver las noticias y sabemos que el ambiente de ellos cualquier día no es el más propicio para desarrollarse. Pero aquí el licenciado nos reveló el secreto. Pero fíjese que un grupo de alcaldes viajó hacia Israel y Israel dieron unas capacitaciones y decían que para evitar áreas peligrosas en un lugar, en vez de, decía, porque en vez de tener áreas donde se bota basura, ¿por qué no dice pongamos unos columpios, limpiemos bien, hagamos unos juegos para que los niños... Ahí empieza el ambiente, decía. Entonces esos lugares ya no van a ser frecuentados por personas de otros hábitos, decía, de hábitos diferentes. Iluminemos, limpiemos, pongamos bancas. Decía que que se cultive un ambiente familiar y así evitando la delincuencia. O sea, hablando, ¿por qué menciono eso? Porque es un asunto cultural. Y ahorita usted nos revelaba uno de los muchos secretos, ¿verdad? Uno de los principios, ¿verdad? En que desde pequeños los podemos. Pero si ellos son un ejemplo que en medio de un ambiente hostil, de guerra como el que ellos viven desde que nacieron como nación, Exactamente. y son una potencia en varias ramas, o sea que Exacto. sí se puede, en medio de ambientes hostiles, se pueden desarrollar jóvenes. Exactamente. En Guatemala existen quizá organizaciones juveniles que han propuesto proyectos para las mejoras de nuestro país. Licenciado, ¿qué mejoras usted cree que han sido quizá las mejores y las que se han impulsado para un mejor funcionamiento de nuestra sociedad, que involucran también a los niños, que son los futuros jóvenes? Ok, yo creo que una base muy fundamental, primero yo mencionaría dentro de las instituciones que son básicas para el desarrollo de los jóvenes, primero es la familia, luego viene la iglesia y luego instituciones comunitarias, ciudadanas. ¿Por qué lo menciono de esta manera? Porque desde la familia se inculcan lo que es la confianza, los valores, desde lo que es también la iglesia se fortalece el liderazgo. Ustedes se han dado cuenta desde que si un niño lo involucramos desde pequeño en un ministerio, por ejemplo, dirigiendo algún ministerio infantil, luego pasa a adolescente, juventud, y ya lo vemos ya prácticamente un producto terminado, podríamos decir, ¿verdad? Ya cuando llega a los 18 o 19 años, y entonces ya tenemos líderes formados. Luego, en los movimientos comunitarios, también se ha promovido la participación en el tema de cómo promover también actividades con otros jóvenes. Y tal vez yo aquí hablaría un poquito de la experiencia que tenemos dentro de Compasión. Compasión ha apostado mucho sobre el desarrollo integral de los adolescentes, especialmente en las áreas, por ejemplo, arte, fortalecimiento de la cultura. Vivimos en un país multicultural, multiétnico. El fortalecer esto, nuestra identidad como guatemaltecos, alguien de Quiché, alguien de Cobán, por ejemplo, la cultura quechí, o sea, eso es parte de nuestra fortaleza. Y también el otro tema muy importante también es prácticamente el que ellos empiecen a desarrollar su liderazgo, como lo mencionaba hace un momentito, desde muy pequeños. Exactamente. Es muy importante ese involucramiento. Se mencionaba de la creatividad, de la espontaneidad que los jóvenes llegan a tener. Impulsarlos en las artes, en el deporte, puede generar un cambio de cultura en nuestro país, puede generar un cambio de pensamiento en los futuros jóvenes que quizá en la actualidad ven ejemplos en la colonia, ven ejemplos en su familia, que si se impulsan estos movimientos de deporte, arte, cambiaría totalmente el chip para un mejor desarrollo de esta juventud. Licenciado, ¿cuál es el papel de la juventud para la construcción de una sociedad más justa? Ok, si queremos, voy a tomar a las palabras de un amigo teólogo y él decía, ¿cuál es nuestro papel en la formación de las nuevas generaciones? Nuestro papel principalmente es, yo diría, el temor a Dios. La parte espiritual no lo podemos dejar dentro del desarrollo integral. No negociable. Es no negociable. Cuando formamos a las nuevas generaciones comprometidas con el temor de Dios, formados en valores,
Entonces, estos jóvenes en un futuro, cuando estén involucrados dentro de las organizaciones, las empresas y, por qué no decir, los movimientos políticos, ellos van a tener el temor de Dios y ellos se van a recordar de su formación desde que eran pequeños y ahí empezaríamos a ver los cambios. Entonces, no es cambiar las estructuras, es cambiar la vida uno a la vez. Exactamente. Fíjese, licenciado, tengo ya la última pregunta para finalizar. Y los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en nuestro país son un grupo de personas marginadas y excluidas por la sociedad en muchas ocasiones. ¿Cómo ser un joven comprometido con esta verdadera inclusión? ¿Cómo ayudar a un joven a poder incluir dentro de sus planes, en su planificación y su desarrollo a las personas con discapacidad? Ok, yo creo que tal vez el primer punto es no subestimar a las personas que tienen capacidades especiales, o sea, la misma palabra dice capacidades especiales. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta, si alguien quizás no tiene brazos, logra dominar y logra tener ciertas habilidades con los pies, o sea, eso no lo tiene cualquiera. Alguien que quizás no tiene vista, tiene mejor desarrollado el oído, y alguien que quizás no tiene la habilidad de escuchar, pero tiene la mejor habilidad de interpretar. Son habilidades que el cerebro prácticamente se adapta, a lo que le llaman plasticidad neuronal. Esto es una habilidad. Entonces, cuando la mayoría de jóvenes ahorita creo que están más sensibilizados hacia esta población. No hay que subestimarlos, nadie nos está subestimando. Más bien yo creo que el reto es con las generaciones anteriores, porque los ven como algo que es más difícil para ellos. Sin embargo, yo creo que ellos tienen la misma oportunidad de desarrollo cuando se cree en ellos, cuando se les abre espacio. Y el reto es brindarles esas herramientas para que ellos sean participativos también dentro de una buena sociedad. Ok, perfecto. Gracias, licenciado Edu. Hoy es jueves, hoy es día de Análisis BNE. Un saludo muy especial a toda la juventud chapina, a toda la juventud guatemalteca, hoy en el Día Internacional de la Juventud. En este momento vamos a ir a una cápsula con respecto a este tema, pero por favor no cambie, porque venimos con la segunda parte de Análisis BNE. Vamos. En la actualidad nos enfrentamos a una sociedad en donde los jóvenes se encuentran casi obligados a seguir un molde social para ser aceptados en el ambiente en el que se encuentran. Derivado de ello, se cometen graves errores, enfermedades a causa de la droga y el alcohol, embarazos no deseados, conflictos familiares y sociales alejados del propósito de Dios para su desarrollo en este mundo. Como iglesia, ¿cuál debería ser la actitud frente a estas situaciones? ¿Qué estamos haciendo para acercar a los jóvenes nuevamente a Dios? Es momento de reaccionar ante los problemas que nuestros jóvenes enfrentan día a día y prepararlos para dar la talla como verdaderos hijos de Dios. Jóvenes, si desean experimentar más de Dios en su vida, si anhelan conocer sus buenos planes para ustedes, búsquenlo de corazón. Él se deja encontrar y su presencia viene acompañada de bendiciones y de la libertad que hay en Él.
¿Les ha pasado que a veces después de estar horas y horas en redes sociales, después como que se siente vacío uno? Consumimos contenido más contenido, pero por más que consumes nunca parece ser suficiente. Jesús dijo en Juan 6, yo soy el pan que da vida y el que confía en mí nunca más volverá a tener hambre. Esa satisfacción que estás buscando, ese vacío interior, solamente lo llena Jesús a través de una relación real y personal con Él. No descuides tu relación con Dios por andar distraído en redes sociales. Nosotros continuamos con más de Análisis BNE con este tema importante en el marco del Día Internacional de la Juventud, participación y respuesta a los desafíos sociales que enfrentan los jóvenes en la actualidad. Pastor Orlando, ya licenciado Juan nos hablaba acerca de cómo involucrarlos, de cuál es el papel de la juventud en la sociedad actual. Pero en este segmento nosotros queremos saber también qué dice la Biblia al respecto y cuál es la voluntad de Dios para los jóvenes en Guatemala. Así es, Edu, ya en un momento usted también estará presentando al pastor Amén. invitado que estará con nosotros. Es interesante cuando hablamos de la juventud. Fíjese que cuando nosotros vamos a la Biblia, hay muchas personas que en su época de juventud marcaron no solo su historia, sino la vida y la historia de una nación, y por ende afectaron la historia en general. Si pudiéramos decir que la Biblia tiene un top 7 de jóvenes, por ahí anduviera el rey David, por su valentía. Al final, como quieran, Sansón con su fuerza, Salomón con su sabiduría, José con su pureza, Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel y sus amigos. Ese es un clásico. El liderazgo de ellos ya trascendió su nación hasta trascender a la Gran Babilonia. Y me refiero, no influenciaron el mundo. O sea, dejaron de ser líderes locales para volverse líderes regionales. ¿Qué tanto funcionaron sus historias, sus vidas hasta el día de hoy? Hasta la fecha. En pleno 2021 los buscamos como referencia, los usamos como modelos. ¿Y qué fueron? Fueron jóvenes. La Biblia tiene un top 7, ¿verdad? Y no digamos la pureza de José, ¿verdad? Ustedes terminando en siendo el primer ministro de Egipto. O sea, se los dejo ahí como el top 7, porque la Biblia tiene mucho que decirle a la juventud. No fueron perfectos como No, todo ser humano, pero con un corazón dispuesto a agradar a nuestro Señor. Y eso es lo que debemos nosotros inyectar a la juventud en la actualidad, porque muchas veces no toman la decisión o no quieren buscar al Señor porque tienen muchos defectos o porque los van a juzgar. Pero el Señor está viendo la sinceridad que hay, el Señor está viendo el futuro de los jóvenes, no está viendo el pasado, Él está viendo e interesado en el potencial que hay dentro del joven para poder servirle, dispuesto a ser un soldado fiel. Edu, así allá para entregarle el tiempo al pastor que usted lo va a hacer. A mí me gusta cómo Jesús vio los 5 panes y los 2 pececillos, los tomó en la mano, dio gracias. Sus ojos naturales veían un menú infantil, porque ni siquiera era un menú de adulto, sus ojos naturales, pero sus ojos espirituales vieron ración para 20,000 personas. Él pudo ver ese potencial. Y muchas veces nosotros cuando nos vemos en el espejo nos vemos cara de menú infantil. Cuando Dios está viendo que por medio de ese joven Dios quiere bendecir generaciones. Exactamente, gracias por esa aportación, pastor, muy importante. Y ya para adentrarnos en el tema nos acompaña pastor Freddy de Mata, ¿verdad? Pastor Freddy de Ministerio Dios es Fiel desde Estanzuela, Zacapa. Gracias por estar aquí, un gran amigo y siervo de Dios también. Muchas gracias a ustedes en ese mismo día. Gracias aquí por recibirnos con tanto amor. Buenísimo, es una bendición poder contar con tu presencia. Así, en paréntesis, cuando yo inicié en el ministerio al que pertenecíamos, Freddy era líder juvenil y aprendí muchísimas cosas. Y hoy lo traigo acá Qué gusto, qué honra. en honra y agradecido también por las Gloria a Dios, enseñanzas. gracias. Vamos a iniciar con la primera pregunta. ¿Por qué los jóvenes se alejan de Dios?
Yo quiero pensar que más que los jóvenes se alejen de Dios, este es un gran conflicto que la iglesia sufre, que la iglesia en general se está alejando de Dios, pero pues hoy nos estamos enfocando con la juventud. Creo que cuando el evangelio se centra en el hombre y en las necesidades del hombre, y el hombre no ve suplidas sus necesidades, entonces surge una decepción más. Y claro, en nuestra juventud es la vulnerabilidad, en nuestra juventud la falta de afecto en muchas situaciones. El pastor decía lo que Pablo le recuerda a Timoteo, que nadie tenga en poco tu juventud. Sin embargo, yo quiero caer en el punto que aún los mismos muchachos se tienen a sí mismos en poco, ¿verdad? Entonces, decía el licenciado también acerca de las faltas de oportunidades para nuestros muchachos. Sin embargo, todo el año pasado y la parte de este año que hemos vivido nos han enseñado a que los que no nos adaptamos a la tecnología vamos de alguna manera a quedarnos atrás. Y ahí es donde creo que entra la participación de muchos de nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes ya vienen con la tecnología más que en la mente, en las manos, ellos ya la procesan de una mejor manera. Entonces, creo yo que para grandes necesidades, grandes soluciones. Y es ahí donde le podemos abrir una puerta a nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes se están yendo quizá por la falta de atractivo de nuestras congregaciones. Pero yo quiero quizá caer en un punto más espiritual. No hay más atractivo que Jesús, pero estamos enseñando, creo que a un Jesús más de lectura que de vida. Y entonces este Jesús de vida te enseña a tener una vida más práctica. Este Jesús de vida te enseña a tener una vida mejor, una vida más feliz, una vida más agradable. Pero queremos seguir enseñando el Jesús de lectura, ¿verdad? Y creo que involucrar a nuestros jóvenes en todas las actividades de la iglesia y crear oportunidades para que nuestros jóvenes se involucren, creo yo que sería lo correcto. Involucrarlos, involucración. Entre todo esto, yo principiaría con todo el sistema virtual al que muchos de nosotros no estábamos acostumbrados y tuvimos que aprender y meternos este rol, porque si bien es cierto, todo el año pasado la mayoría de pastores estuvimos en redes sociales, ¿verdad? Desde el año pasado es más fácil encontrar a cualquier pastor. Y detrás de toda esa producción estaban los jóvenes, ¿verdad? Detrás de toda esa producción. Entonces, ahí creo que muchos pastores encontraron fortalezas en sus muchachos y utilidad para ellos. Exactamente. Es bien importante, y llevando también a acotación lo que el licenciado mencionaba, de poder involucrar y de poder tener un mejor funcionamiento dentro de la sociedad. Es la iglesia también la que puede inculcar esos valores, pero si solamente se le presenta al Dios, a Jesús, que está encerrado en la Biblia, y no lo sacamos y no lo exponemos y no lo presentamos bien, los jóvenes se van a desinteresar. Vivimos en una sociedad en donde los jóvenes van muy rápido, los jóvenes quieren hacer muchas cosas, quieren abarcar redes sociales, quieren abarcar muchos medios, y qué mejor que lo puedan hacer para hablar de la palabra del Señor. Hablabas de ese involucramiento, pero ¿cómo reaccionan los jóvenes ante una iglesia encerrada en cuatro paredes? Yo sigo pensando, desde hace mucho tiempo que nos conocemos, yo sigo pensando que el mayor valor de una iglesia es la fuerza de los jóvenes, y eso es lo que tenemos que aprovechar, la fuerza, la fortaleza. La palabra dice que la gloria de los jóvenes es su fuerza, su fortaleza. Entonces creo yo que lo que hoy por hoy tenemos que involucrar a nuestros muchachos es que ellos sean ese motor de arranque, esa fuerza, ese poder dentro de la iglesia. Lo que creo yo y lo que está pasando es que no hemos tenido un sinergismo. Venimos con un evangelio de 30 años, muchos de nosotros aprendido, y así es como lo queremos enseñar. Sin embargo, yo recuerdo algo que una amiga mía decía hace poco, me lo dijo en una plática: tu prédica enseña, pero tu ejemplo arrastra. Entonces, muchos de nosotros creo que tendríamos que poner el ejemplo. De hecho, el apóstol Pedro nos dice a nosotros en la primera carta, en el primer capítulo, en los primeros 4 versículos, que nosotros somos ejemplo para el pueblo del Señor. Entonces, muchos de los muchachos que no se están involucrando es porque no ven ejemplo de buena conducta en los líderes. Y es ahí, creo yo, que donde tendría que recaer la responsabilidad, en los que estamos liderando la iglesia, para que esta gente o estos jóvenes se involucren y que vean en nosotros ese ejemplo, ¿verdad? Exactamente.
Sí, un doble discurso, ¿verdad, hermano? Hablo esto, pero hago aquello. Exacto. En un fariseísmo total. Que Exacto. Jesús, hagan lo que ellos dicen, pero no lo que Buenas ellos hacen. enseñanzas, pero malos ejemplos. Sí, Ujú, sí. ajá. Hablando de involucrar a las personas, a los jóvenes, me llama la atención que Jesús, cuando multiplica los panes, disculpen que volviendo a esa forma, y por cierto que ahí andaba Juan, que era un discípulo 100% joven, ¿verdad? O sea, Jesús sí le tiró Ajá. bien. Y los puso a ellos a repartir. Él involucró a los chicos, o sea, él pudo haber dicho, bueno, pues yo me voy a dar aquí todo el crédito, pudo haber dado un chasquido y a todos les aparece una hamburguesa en la mano, porque él es que lo hizo, literalmente fue lo que hizo, pero no, los involucró tanto porque él dice, denle de comer ustedes, les dijo todavía así para ponerlos a pensar. Primero los puso, aunque dice, pero ya sabía lo que iba a hacer, Exacto. ¿verdad? Pero el mismo Jesús da ese ejemplo de modelo de involucrar a las personas, no digo a los jóvenes, y ellos fueron a repartir. Ese día la enseñanza quedó clara, a ustedes marcados de una vez, ¿verdad? Interesante. Y de hecho, pastor, qué importante, porque Juan, que es uno de los discípulos jóvenes, es quien llega con Pedro, pero llega primero al sepulcro. Sí. Y si lo logramos entender, obviamente Pedro ya era un hombre avanzado de edad y Juan estaba más joven. Sin embargo, los dos corren, pero llega primero Juan a ver al sepulcro. Entonces, qué importante la fuerza de la juventud en el ministerio de Jesús. Exactamente. Y es bien impresionante ver en la actualidad, como mencionabas, cómo detrás de esas transmisiones en Facebook, de todo ese funcionamiento que la iglesia se tuvo que adaptar en el 2020 y ahora en 2021, los jóvenes estaban detrás de esas transmisiones, echándole porras al pastor, porque quizá los pastores también en algún momento pasan situaciones difíciles y los jóvenes están apoyando, los jóvenes están allí a la derecha ayudándoles y diciéndoles sigan adelante, involucrándose, viendo tutoriales y todo para poder compartir la palabra del Señor. Y lo llevo a este contexto porque es lo que se vive en Guatemala en la actualidad. Quería mencionar esa parte de que en el 2020 las iglesias tuvieron que cerrar las puertas y fue muy difícil poder salir a predicar, pero muchas iglesias o muchos jóvenes no sintieron la diferencia porque su iglesia venía arrastrando o venía desde hace mucho tiempo de la misma forma. Fíjense que a mí anoche literalmente me pasó algo. Por cierto, yo estoy seguro que nos está viendo. Un saludo para Gus, un saludo para su familia, para todos los que están viendo. A mí me sorprendió Gus. Ayer yo hice una transmisión de Facebook Live. Y él desde ya tiempos anteriores me había dicho, primero me dijo, mire, comprémonos este cable no soluciona audio. Y ayer por primera vez la prédica ya la habíamos hecho de una forma, montamos 2 escenarios al mismo tiempo. Y él con su computadora, ustedes, metió la computadora, metió la diadema de micrófono, tenía el programa, casi como que le metió anuncios en el mismo asunto. Y yo le miraba el entusiasmo y la emoción. Yo tenía la palabra, pero él tenía el conocimiento. Y estoy hablando de un jovencito que pasa de los 15 para arriba y con una chispa, hablando que sí hay emprendimiento, sí hay deseo, claro, y que Dios nos dé la sabiduría a nosotros los adultos de no esperar ya estar en nuestro ocaso para dar una estafeta. Claro. Sino no hace falta renunciar, que puedan crecer a la par, que crezcamos juntos. Claro. Que crezcamos juntos. Hoy no estamos hablando de una generación que hay en una estafeta, porque yo creo que hay ministros que aún con 70 años están firmes y son los Moisés de nuestro tiempo, pero que Dios nos dé la gracia a nosotros, los que en este momento vamos, unos estamos encabezando el liderazgo, que no se trata de dejar el lugar, que crezcan a la par nuestra, como lo hizo Moisés con Josué. Claro. Exacto. Porque creció a la par de él. Él estaba orando allá en aquella media montaña aguantando frío. Entonces, Gus, hoy en el Día Internacional de la Juventud, un saludo especial para toda la juventud cristiana de Guatemala, porque como bien lo dijo usted, ahorita que se cayó ese sistema de iglesia, no la iglesia, no me malinterprete, porque esa es santa y esa va a estar siempre en victoria. No hay mal que vencerá a la iglesia. Amén. Pero mientras esa forma de hacer iglesia se nos desplomó, porque eso sí hay que aceptarlo, los patojos. Sí. O por los que nos ven en otros países por las redes sociales, los jóvenes, pero en Guatemala se dicen patojos. Ellos fueron los que... Los hichocos dirían ahí en mi tierra. Sí, sí, ellos fueron los que con su teléfono, pastor, yo le voy a hacer el live, póngase ahí usted la prédica. Y yo le hago la transmisión y yo hasta la fecha, anoche me pasó lo que usted dice literalmente. Exactamente, y hemos estado hablando de cómo involucrarlos en el servicio, si queremos llevarlo a ese lugar, es cómo involucrar a los jóvenes en el servicio, pero la siguiente pregunta es cómo generar ese contacto con los jóvenes y la palabra de Dios, cómo generar ese encuentro con Dios y los jóvenes. La palabra de Dios creo yo que siempre mantiene frescura.
la palabra de Dios siempre mantiene vigencia. Los que nos quedamos sin frescura y los que nos quedamos obsoletos somos nosotros. Sin embargo, la palabra de Dios siempre permanece y la palabra de Dios siempre es fiel. Yo creo que atraerlos con esa frescura, atraerlos con la vigencia de la palabra, no presentarles un evangelio erróneo, no presentarles un evangelio antropocéntrico. Si con algo se identifica la juventud hoy por hoy, es con la sinceridad. Los jóvenes quieren sinceridad y ahora más que en cualquier otro tiempo quieren llegar directo al grano, quieren llegar directo al punto, no quieren que se les ande con rodeos. Entonces yo creo que la frescura del evangelio, la frescura de un mensaje cristocéntrico, la frescura y la vigencia del evangelio es lo que puede atraer a nuestros jóvenes, involucrarlos, enseñarles que Jesús no es un Jesús de libro, es un Jesús de vida, es un Jesús que aplicás en todo momento, que aplicás en todo lugar. Hoy por hoy vemos muchachos, vemos jóvenes, vemos una generación joven que está siendo emprendedora, que está siendo entusiasta, que está siendo motivada, pero muchos de estos motivados por intereses totalmente torcidos, pero hay un grupo muy pequeño quizá que está siendo motivado por el evangelio, y creo que tenemos que seguir llevando la frescura, la intención del evangelio, que es cristocéntrico, y la vigencia de ese evangelio. Ok, perfecto. ¿Pasó? Muy bien, ¿qué quieren los jóvenes de la iglesia, amado hermano? Ya la última pregunta porque se nos acaba. ¿Qué quieren los jóvenes de la iglesia? Creo que como todos nosotros queremos pertenecer. Yo creo que quieren tener ese sentido de pertenencia. Y quizá yo soy muy redundante en esto, pero el sentido de pertenencia te lo da la palabra. El sentido de pertenencia te lo da la vida en Cristo. El sentido de pertenencia te lo da el Espíritu Santo a medida que vas creciendo. Yo crecí desde los 9 años, hemos dicho con otro amigo que somos ratones de iglesia. Yo crecí desde los 9 años en la iglesia con conciencia, ¿no? Siempre estoy en la iglesia, pero con conciencia desde los 9 años en la iglesia, sirviendo, y la vigencia de la palabra y la frescura de la palabra. ¿Qué quería yo como joven? Que me involucraran, que me tomaran en cuenta. Lamentablemente, cuando el apóstol Pablo enseña y dice que nadie tenga en poco tu juventud, es que relegamos a los muchachos, relegamos, creo yo, que la fuerza motriz, la fuerza motivadora, la fuerza entusiasta de la iglesia la hemos relegado. Creo que es tiempo de involucrar a nuestros jóvenes en todos los ministerios. Quizá nosotros tenemos la experiencia, pero ellos tienen la fuerza, ellos tienen el poder ahora, y cuando nosotros ya no estemos, ellos van a tomar la experiencia con la misma fuerza. Gracias, Pastor Freddy, es un gusto estar compartiendo contigo, Edu. Qué honra que hoy esté alguien que fue parte de su formación cristiana en una etapa tan difícil y especial como era la juventud. Bueno, y en este momento, hoy es jueves, hoy es día de análisis, y en este momento vamos a ir con Adrianita a las redes sociales. Coméntenos, haga sus preguntas, por favor, porque aquí están los expertos para tocar el tema. Adelante, Adrianita. Palabras muy sabias que Pablo le daba a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. Y definitivamente son palabras que siguen haciendo peso hoy en día. Gracias a cada uno de los consejos y toda esa motivación que hemos recibido en Análisis BNE. Y queremos leer un poquito de los comentarios de este programa. Vamos a ver, tenemos algunos saluditos por acá y tenemos a Lucy Díaz, que dice: buen día, amados hermanos. Así que saluditos, muchas gracias. Sara CL dice: gracias por creer en nosotros los jóvenes. Sí, eso. Así que nosotros los jóvenes también tenemos que comprometernos, tenemos que agarrar responsabilidad para que las personas puedan creer en nosotros. Marlene Cook dice: exacto, dice. Saludos desde Nueva Santa Rosa. Lámpara a nuestros pies. Así es, la palabra del Señor es esa lámpara que necesitamos todos los días para que nos vaya iluminando y que nosotros vayamos dando los pasos acertados en nuestro diario vivir. Tenemos por acá a Lucy Díaz, dice: la palabra de Dios es viva. Perfecto, muy bien dicho. Marlene dice: exacto.
tenemos saludos y tenemos esos saluditos por acá, tenemos muchos me gustas y tenemos a muchísimas personas conectadas, así que les deseamos muchísimas bendiciones. Si ustedes son jóvenes, es momento también de darle gracias a Dios por ese privilegio que tenemos de ser jóvenes. Tenemos que demostrar ese espíritu de juventud, de poder contagiar a otros, pero sobre todo poder contagiar con ese espíritu de Jesucristo en nuestra vida. Que no se nos olvide que nosotros somos imagen y semejanza de nuestro Dios y que tenemos nosotros toda la capacidad de poder explotar dones y talentos donde podamos testificar a Cristo a través de nuestra vida. Así que yo espero que ustedes sigan en sintonía de la programación de Canal 27 y conectados en la transmisión que hoy está siendo de veras un programa de muchísimo contenido de valor para la juventud. Así que si usted conoce de algún jovencito que le caería muy bien estos mensajes, me encantaría también que pudiera compartir nuestras publicaciones para que ellos puedan escuchar un poquito más. Así que nosotros seguimos acá muy atentos a cada uno de los mensajitos. Tenemos ya, de veras me sorprende la cantidad de conectados que tenemos hoy en la transmisión. Un saludo a cada uno de ustedes. Me encantaría que nos pudieran escribir un mensajito y nos dijeran de dónde nos están sintonizando y lo que está significando para ustedes esta programación. Tenemos a Esperanza de Rivera que dice, buenos días, dice Fernanda González, edificante la palabra. Michelle Monroy, bendecido tema, mis amados hermanos, los jóvenes son el futuro del mañana. Saludos desde San Juan, Zacatepeques. Así que Michelle, un beso totote para ti y nosotros continuamos con más de esta programación y nos vamos a la tercera cápsula de BNE en este día. Hola, hola, ¿cómo están? Feliz día. Yo soy Evelyn Rossi, pastora en Revival, Veracruz, México y psicóloga, especialista en teoterapia. Y bueno, en el Día Internacional de la Juventud, la pregunta que hicieron fue, pastora, ¿cómo se involucran los jóvenes a la iglesia? Y wow, eso es un tema que creo que muchos pastores y amigos pueden decir. Bueno, necesitan los jóvenes y desean mucho es el ser aceptados y amados y luego llevarlos al proceso de ser transformados. Y creo que eso es vital cuando ellos encuentran realmente dentro del esquema de iglesia el genuino amor del Señor y realmente encuentran la genuina aprobación que viene de Cristo para llevar al siguiente paso a la transformación. La iglesia como tal necesita ser un poco menos institucional y más relacional. Pero algo importante que tenemos que destacar de esta generación es que es una generación muy tecnológica, con mucha facilidad de acceder a las plataformas en lo que cabe y son asequibles digitales. ¿Cómo lo involucramos? Donde sientan realmente un lugar donde son aceptados, escuchados, menos juzgados y donde realmente hay una función donde podamos integrarlos a las diferentes actividades que podamos desarrollar en el esquema de iglesia, ¿verdad? Jesús nos enseña la importancia, como tal dice en Lucas capítulo 10, versículo 25, dice Jesús, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, dice con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, hay carencia de amor en nuestra vida, en la juventud. ¿Por qué? Porque quizás son hijos e hijas de hogares disfuncionales, quizás han sido expuestos a diferentes situaciones emocionales que nos han herido o pueden luchar con pensamientos muy fuertes. Todo esto hace que a la final necesiten del genuino amor del Señor y nuestra función realmente como iglesia es atraerlos siendo una herramienta que acoja, que los lleve y los instruya hacia Jesús para que el Señor en su proceso los transforme. Creo que la iglesia necesita presentarse con una postura donde pueda realmente escuchar la necesidad de la comunidad, ¿sí? De escuchar para llevar hacia Jesús, escuchar
para conectar a Cristo, ¿verdad? Les envío un abrazo muy grande y les animo a que podamos seguir llevando esa palabra de fe alineada a lo que el Señor desea en nosotros como hijos e hijas, pensar en cómo podemos realmente ser de bendición a los jóvenes y cómo los jóvenes realmente pueden, que los que están conectados y viendo, puedan saber que Jesús realmente está interesado en ti y que realmente no hay mejor camino que direccionado siempre hacia Él. Les mando un abrazo y muchas bendiciones. Bye. Si sigues a Jesús, este recordatorio es para ti. Tu relación con Dios no es algo que solo toma lugar los domingos o en porciones de tu día nada más. No. En todo momento eres enviado por Jesús para ser una extensión de quien Él es. Si Jesús sana, eres alguien que comparte esa sanidad con otros. Si Jesús es compasión, comparte esa compasión con otros. Si Jesús extiende a otros el amor de Dios, hoy donde quiera que estés, tu misión es hacer lo mismo con otros. Y esta mañana continuamos con más. Hoy es jueves, hoy es día de análisis BNE, hoy estamos abordando un tema muy especial, hoy es el Día Internacional de la Juventud y hoy tenemos expertos que nos hablan del tema. Licenciada, con ustedes ahora el asunto. Quiero hacerle una pregunta. Hay una pregunta clásica de los jóvenes que cuando logran encontrarlo determina su avance, su éxito y su futuro. Es una pregunta existencial. ¿Quién soy y qué hago aquí? No importa la clase social a la que uno pertenezca, ni siquiera la religión que uno profese. Son preguntas que todos nos hacemos. ¿Por qué le pregunto eso? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo hace un joven para saber cuál es su vocación? Licenciado. Ok. En la etapa de la juventud, la adolescencia, hay 3 preguntas que se hacen los jóvenes dentro de su formación. La primera es ¿quién soy? La segunda es ¿qué me gustaría ser? Y la tercera es yo soy, que cuando ya descubrió su propósito. Y yo creo que hay 4 principios que quizás son como algunas recomendaciones que yo dejaría para nuestra audiencia, ¿verdad? Estos 4 principios son, por ejemplo, el reto que me habíamos mencionado desde hace un momento, el empezar temprano. La formación que empieza desde niños, preadolescentes, adolescentes y tener una juventud desarrollada. La siguiente es aprender a brindar espacios y es ahí donde empiezan ellos a descubrir su potencial, empiezan a descubrir sus competencias. Por ejemplo, un joven que quizás tuvo la oportunidad de participar, por ejemplo, dentro de la iglesia, a cantar desde pequeño, desde ahí va a empezar a descubrir que tiene la habilidad para el canto y ahí es donde empiezan ellos a descubrir cuál es su propósito también en la vida. Quizás algún joven es bueno para el deporte, se le da ese espacio desde pequeño y entonces sabe y desarrolla esa habilidad y empieza a descubrir su propósito. No todos somos iguales, el Señor nos ha hecho una maravilla y nos ha hecho muy diferentes y bien lo confirma también la ciencia con lo que decía Howard Gardner, las inteligencias múltiples, ¿verdad? O sea, algunos que son muy buenos para el deporte, algunos son muy buenos para la parte relacional, algunos son muy buenos para hablar en público. Entonces, esas habilidades se descubren en la adolescencia y cuando ellos descubren sus habilidades, desarrollan su potencial, ellos descubren su propósito de vida. Y para terminar, tal vez dos puntos más. El acompañamiento y mentoreo, ese es algo muy importante dentro de la formación de las nuevas generaciones. Lo mencionamos hace un momentito, los jóvenes
se equivocan, como cualquier ser humano se equivoca, pero para eso es muy importante el acompañamiento, el mentoreo de un adulto, de una persona madura, para que los jóvenes también aprendan a rendir cuentas y que de esta manera ellos vayan desarrollando su potencial. Y por último, confiar en sus capacidades. Algo que a mí me llama mucho la atención cuando habla Pablo a Timoteo, 1 Timoteo 4:12, que lo hemos escuchado en la versión TLA, dice que nadie te menosprecie por ser joven. Y entonces ya termina él en el versículo donde dice, sino al contrario, y aquí se los voy a leer, dice aquí, que nadie te menosprecie por ser joven, al contrario, trata de ser ejemplo para los demás cristianos. Y ahí nos da las claves, por ejemplo, el modo de hablar, cómo viven, el carácter y la confianza en Dios. Si tuviéramos una generación que tienen estos principios, que en un futuro van a llegar a ser gerentes, que en un futuro van a ser empresarios, van a ser comerciantes íntegros y quizás representantes dentro de nuestro país, yo creo que ahí podemos hacer el cambio. Pero todo empieza con el temor a Dios. Gracias, licenciado. Cuando hablamos de la vocación es algo muy especial. Yo le termino diciendo a los jóvenes, pastor, ¿cómo hago para saber qué es lo mío? Fácil, tu vocación está ligado con lo que te gusta hacer. Exacto. Si tú eso de la cocina no va contigo, tú no eres un chef. Si tú cuando tocas pierdes los tiempos, contigo no es la música. Podrá ser un hobby, pero no con lo que, porque tu talento va a traer tu sustento, ¿verdad? Y yo recomiendo, es bien sencillo, mi vocación está ligado con lo que me gusta hacer, con lo que hasta yo pagaría para que me dejaran hacerlo, ¿verdad? Y número dos, la recomendación que le doy a los jóvenes es fortalezcan sus fortalezas. No soy baterista, pero aprendo de todo un poquito. A la larga ya no soy ni baterista, ni pianista, ni guitarrista. O sea, fortalece tu fortaleza. Lo demás puede ser un hobby, está bien, no hay pena, invierte tiempo y dinero, pero siempre fortalezas tus fortalezas. Exactamente. La pregunta también va dirigida para Pastor Freddy acerca de cómo descubrir nuestra vocación. Fíjate que oyendo al pastor, yo recuerdo que en casa de mi abuelo, yo crecí con mis abuelos y en casa de mi abuelo para el segundo y tercer nivel gradas, ¿no? Y yo a los 9 años jugaba de iglesia con mis primos. Recuerdo que jugaba de iglesia, yo era el pastor de la iglesia. Y yo cantaba y yo predicaba, solo no recogía ofrenda, ustedes no. Pero jugábamos de iglesia, entonces yo recuerdo que sentaba a mis primos, que éramos los que vivíamos en casa, hacia arriba de las gradas, y yo me imaginaba un auditorio al que le estaba predicando. Oraba por mis primos y mis primos se caían y la pasábamos muy bien. Yo creo que siempre mi vocación estuvo involucrada en la iglesia, en la alabanza, en el liderazgo con jóvenes, y creo que esa es la parte fundamental. Ver en nuestros jóvenes el potencial que tienen, no exigirles algo que no son, algo que no pueden. Yo tengo un hijo de 16 años que lo amo mucho, con todas mis fuerzas, lo amo mucho, pero no le gusta estudiar. Pero su vocación, desde pequeño yo lo vi con herramienta, yo lo miraba desarmando cosas. Entonces le digo, hijo, terminemos tercero básico los dos, porque creo que los dos estamos aprendiendo otra vez, y te meto a una carrera vocacional, porque ahí está el rollo contigo. Creo yo que tenemos que aprender a ver la vocación de nuestros jóvenes. Nadie te menosprecie por ser joven, esa es una gran enseñanza. Sin embargo, la siguiente gran enseñanza es ser ejemplo. Sé ejemplo en conducta, sé ejemplo en palabras, sé ejemplo en todas las formas de vida. Y yo quiero quizá otra vez como repuntar el tema. Nosotros que somos la iglesia madura, o que somos la iglesia, con todo el dolor de mi corazón voy a decir esto, vieja, somos el ejemplo para los demás. Entonces creo que ellos van a imitar lo que nosotros hagamos. Ellos van a encontrar su vocación en nosotros. Si yo me mantengo quejándome todo el tiempo del ministerio, nadie va a querer entrar al ministerio. Si yo me mantengo quejándome todo el tiempo del trabajo que hago dentro del ministerio, nadie va a querer el ministerio. Sin embargo, yo he encontrado deleite en esto. Como tú decías, pastor, pagar por esto que nos gusta. O sea, literalmente estas semanas han sido de eso. De ir y trabajar y hacer lo que nos gusta, ver gente apasionada, pero también involucrar gente joven. Yo creo que la vocación, nosotros como ministros dentro de la iglesia, si ese es nuestro plano de trabajo, tenemos que ver mucho la vocación de nuestros jóvenes y ahí que se activen, ahí ponerlos a trabajar, ahí que se desarrollen.
Ok, perfecto. Edu, quisiera tomar, ya que el asunto se puso así pastoral, ¿no? Entonces, mire, hay algo bien importante. Jóvenes, tengan cuidado con esto. Tal carrera da dinero, Exacto. tal profesión da dinero, y con toda autoridad se lo digo, no es así. Exacto. No es así. Es tu vocación la que hace disfrutar tu trabajo, por ende vas a hacer un trabajo de calidad y por ende te van a buscar. Porque los jóvenes dicen, esa carrera da dinero. Tal carrera, no voy a señalar una para que nadie se sienta aludido. He visto gente en esa misma carrera que no tiene dinero. He visto a gente que tiene 0 estudios. Y ustedes lo ven, este momento estoy hablando específicamente de cosas materiales. Recuérdense que la bendición tiene que ser integral y la prosperidad es integral. Pero muchas veces los jóvenes dicen, voy a estudiar tal cosa porque esa carrera da dinero. Y cuando se llegan ahí, son las personas más aburridas y no les da dinero porque solo con esa cara que tiene, uno dice, solo de ver la cara con que este me va a atender hasta me salí de ese negocio, sí, porque lo tuyo no es comerciante. Exacto. Viene aquí hasta aquí a broma, dice que cuando usted se sienta solo vaya al mercado, mi rey, mi príncipe, y todo lo que le dicen. Entonces, o sea, vamos a eso, cada quien en lo suyo. Y quiere que le diga una cosa, toda profesión es digna y toda profesión, no le voy a decir da dinero, es próspera, le voy a decir. Porque si yo soy, él dice, el día que tú trabajas en lo que te gusta, dejaste de trabajar, dicen, y aparte de eso te pagan. O sea, eso quiero aclarar bien la gente. No hay carrera, profesión o oficio que por sí solo dé dinero. Es la vocación, la pasión y la excelencia que lo haces. Eso traerá clientes, eso traerá gente y obvio, ¿verdad? Traerá una prosperidad a tu negocio. O sea, quiero dejarlo bien marcado eso, mi gente. Todas las profesiones son dignas. Que ahorita recordaba cuando me decías que tu hijo quería herramientas. Ajá. Todas las profesiones son dignas porque de todos necesitamos. Desde el panadero que nos hace esos franceses bien ricos, ¿va? Con frijolitos, hasta el médico que nos ayuda con su conocimiento, el del taller que nos arregla los carros, el piloto que vuela el avión, pero cada quien haciendo lo suyo. Claro. No hay profesión u oficio que dé dinero por sí sola, amigo. Es tu vocación. Entonces lo amarramos con tu talento, traerá tu sustento. Exactamente, y también va amarrado porque muchas veces en la búsqueda del dinero, pues perdemos nuestra vida, nos desgastamos en tanto, pero eso ya son otros 20 pesos que tocaremos. Pero exactamente. ahorita, los jóvenes ahorita. Exactamente, y es bien importante saber también que la juventud cristiana, que la juventud que está en la iglesia, tiene que estar involucrada también en la sociedad. Y esa es la siguiente pregunta que quiero hacerte, pastor. Vemos que los jóvenes en la actualidad, pues el contexto guatemalteco, hay manifestación tras manifestación y quizá todos están molestos por algo que está sucediendo. Los jóvenes cristianos, ¿cómo deben actuar ante esa situación? Yo tengo 3 hijos y los 3 son diferentes. Mi hija mayor le gusta estudiar, ella tiene 25 años, está estudiando psicología. El de en medio, pues, es quien les cuento que creo que va más por la parte de técnica y la más pequeña, que esa es negociante. Esa es negociante. Sin embargo, creo yo que la parte que como papá y pastor de sus vidas me corresponde a mí es involucrarlos. Involucrarlos conscientemente a la sociedad, involucrarlos conscientemente a su contexto cultural. Y como tú decías, pastor, saber que donde ellos encuentren su vocación, ahí van a ser felices. No necesariamente millonarios, pero van a ser felices. Entonces, involucrar a nuestra juventud en nuestra sociedad, hacerlos parte de nuestra sociedad, también es mostrarle todos los contextos de nuestra sociedad. Yo recuerdo hace 8 años, salimos muchos cristianos, y digo, no salí yo, pero nos representaron muchos cristianos en la Plaza Central orando para que destituyeran a X gobernante, y oraban para que la corrupción se fuera, y así pasó. Los cristianos que estaban ahí celebraron por todos nosotros una gran victoria. Sin embargo, hoy, 8 años después, vemos replicadas muchos males. ¿Qué sucedió? Sucedió que nos involucramos en una manifestación, en una oración, pero no la sostuvimos. Mucha de la ausencia del pueblo cristiano, mucha de la ausencia de la juventud cristiana, es que como ejemplo nosotros les enseñamos a hacer una llama de vez en cuando y luego se apaga. El avivamiento no va a ser algo que sea una llama y que después se apague. El avivamiento es algo que se va a mantener. Y si algo conseguimos en oración, hablando en este contexto, sea destitución, sea un trabajo, sea un milagro,
Si algo conseguimos en oración, siempre mi consejo es hacia nuestra gente, manténgalo en oración. Si usted consiguió en oración un empleo, manténgalo en oración, en gratitud. Si usted consiguió en oración un milagro, manténgalo en oración. Si usted consiguió en oración la salvación de su familia, manténgala en oración. No se olvide de lo que un día oró. Entonces creo yo que mucha de esa enseñanza ha sido una enseñanza fugaz, ha sido una enseñanza rápida no sé, de 30 minutos y se acaba. Sin embargo, ¿cómo involucrar a nuestros jóvenes en la sociedad? Es, venga, sea parte no solo de los que señalan, no solo de los que insultan, no solo de los que critican, sino sea parte de los que cambian, sea parte de los que transforman y renuevan. Oremos, mantengamos en oración, mantengamos en oración, mantengamos en oración. ¿Querés seguir viendo siempre la prosperidad de tu casa? Mantenerla en oración y en gratitud, porque muchas veces la oración te mantiene con los pies sobre la tierra. Nehemías, que era un intercesor, dice la palabra que él vio la necesidad de su pueblo y lloró, pero luego intercedió. Entonces esa intercesión le costó 13, 15, 20 años. Entonces creo yo que como podemos involucrar a nuestros muchachos es haciéndolos partícipes también en oración. Yo voy mucho al punto, no enseñamos un Jesús de lectura, sino de vida. Y Jesús, si tú lo ves y lo vemos, Jesús, su experiencia de vida por los días era hacer la voluntad de su Padre, pero por las noches era buscarla. Entonces él iba a buscar la voluntad de su Padre en oración. en el Facebook lo que acaba de decir, esa ya definiste el día. Con eso saludamos al Día de la Juventud. Volverlo a repetir, por favor. Eso okay. Jesús en el día hacía la voluntad de su Padre, pero por las noches la buscaba. Entonces creo que el Jesús de lectura también nos ayuda a recordar que la vida práctica también es oración, también es palabra y también es ayuno. Entonces así yo creo, como pastor, como líder de jóvenes que Dios me ha permitido ser por casi 15 años, creo yo que involucrando en esas áreas a nuestros muchachos es donde ellos van a poder ser parte de nuestra sociedad activa, ¿verdad? Muchísimas gracias por la participación de los dos. Ha sido de mucha bendición para este análisis, pastor. Queremos finalizar y le pido a Pablo si nos puede dar 2 minutos para finalizar en oración, porque es muy importante orar por nuestra juventud también y por lo que quizá en algún momento, quizá hay adolescentes que están a punto de llegar a la juventud y se están haciendo las preguntas que el licenciado mencionaba. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Verdad? Y pedir para que el Señor pueda darles esa sabiduría también de poder dirigirse en un camino que nos lleve al bien también, pastor. Ok. Pastor, yo quisiera que tú empezaras orando. Ya son segundos, 40 segundos los que tenemos. Terminas de orar tú y termina orando tu servidor. Por favor, por la juventud. Bueno, todos que están en casa, Padre, te damos gracias por este tiempo el cual consagramos y tomamos con acción de gracias para ti, Espíritu Santo, Cristo. Gracias porque tú eres nuestra inspiración diaria. Hoy, Señor, consagramos, entregamos a cada una de las personas jóvenes de nuestro país, Señor. A todos los que se encuentran en nuestras iglesias, pero también a aquellos que están fuera de nuestras iglesias con necesidades, con vicios, Señor, con adicciones, con llamados que no son tuyos, Señor. Hoy, Padre, si algo tendríamos que reclamar, pero también poner en acción para ir y buscar, es a todos esos jóvenes que no están contigo, que están lejos de ti. Señor, bendigo a la juventud de mi país, de Guatemala, en el nombre poderoso de Jesús, a los del norte, a los del sur, a los de occidente, a los de oriente, a los del centro, Señor, a los de todas las regiones. Padre, manifiéstate como un día te manifestaste, Señor, a Pablo, como un día te manifestaste a Juan, como un día te manifestaste a nosotros los que estamos aquí, Señor. Gracias por toda la juventud que ha hecho posible que la iglesia, que la forma de la iglesia en las redes sociales, que la forma de la iglesia en las redes virtuales se mantenga. Gracias por esa facilidad que le has dado a cada uno de esos jóvenes. Los bendecimos, los amamos, los cubrimos en Cristo Jesús por el poder de tu Espíritu, Señor. Gracias. Padre, oramos por la juventud guatemalteca, Señor, en este momento, para que no renuncien a sus sueños, así como José el soñador, Señor, porque todo empieza con un sueño. Un edificio, una empresa, un negocio, una familia, empieza con tener un sueño en nuestros corazones. Que en esta nación nunca hayan jóvenes que pierdan sus sueños, Señor. Porque mientras tengamos un sueño digno, que honre tu nombre, honre a nuestra familia, honre a nuestra nación, no es malo tener esa clase de sueños, Señor. Padre, bendecimos a nuestra juventud. Pareciera que hubieran 2 Guatemalas, Señor.
Una esta donde los jóvenes son creyentes y están pidiendo a Dios transformación. Ayúdalos, guárdalos. Padre, pido también por esos otros jóvenes que andan en caminos que no son correctos, Señor. Ten misericordia de ellos. Al final cada quien tomará su decisión, Señor. Pero guíalos, oriéntalos, ten misericordia. Señor, nosotros no hemos tenido hijos para que sirvan al mal. Nosotros hemos tenido hijos para que sean siervos de Dios. Padre, que en esta nación se levante gente, esta nueva generación, Señor, provoque esos cambios. Nosotros les bendecimos que en Guatemala, Señor, no tengamos que hablar que juventudes paralelas, unos buscando un camino correcto y otro incorrecto, que sea una sola juventud, Señor. Padre, los bendecimos, que tengan la valentía de David, la fuerza de Sansón, la sabiduría de Salomón. Sea bendita la juventud guatemalteca. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Muchísimas gracias, Pastor Orlando. Gracias, Pastor Freddy, licenciado Juan. Gracias por estar con nosotros. De verdad nos llena de mucha bendición la participación que ustedes han tenido para llevar información a nuestros hermanos en casa y también bendición. Gracias por su sintonía en este análisis BNE. Los esperamos el próximo jueves con un tema muy interesante. Esté pendiente, a lo largo de la semana estaremos trasladándole esta información. Y les recuerdo, en YouTube puede encontrar los análisis anteriores para ser bendecido. Lo esperamos en una próxima. ¿Qué cosas estás haciendo ahorita en tu vida que requieren fe? Hebreos 11 dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si sigues a Jesús, Dios no te llama a vivir una vida segura, cómoda y pasiva. Al contrario, te llama a vivir por fe. Te llama a tomar riesgos para Dios. Te llama a hacer aquello que te da miedo hacer, pero lo vas a hacer igual, porque no es en tus fuerzas o tus talentos nada más, sino que será Dios obrando a través de ti. ¿Qué estás esperando?